Buenas noches. Yo quisiera saber por qué la Biblia Reina Valera tiene menos libros que la católica. ¿Por qué dicen ellos que le aumentaron que ellos se los pusieron a la católica? No son libros exactamente estipulados. La ignorancia es muy atrevida. Los protestantes, por ignorancia, dicen que los católicos le pusieron a la Biblia 7 libros. Y esa no es la verdad. La Iglesia Católica no le puso 7. La Iglesia Católica le puso 27 libros a la Biblia, no 7. Ellos están comiendo 20. La Iglesia Católica no le puso 7, le puso 27. La Biblia solo tenía 46 libros. Y la Iglesia Católica le puso 27, que es todo el Nuevo Testamento. Y todas las Biblias católicas y protestantes, hasta el año 1525, todas, tenían 72 libros. 73 libros. Entonces, ellos fueron los que agarraron solo unos libros. Ajá. Hasta el año 1825, todas las iglesias, todas las sectas protestantes tenían Biblia con 73 libros. Todas las Biblias, tanto católicas como protestantes, con 73 libros. En el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas, los protestantes se unieron y le quitaron a la Biblia 7 libros. Ustedes pueden, protestantes que me escuchan, si quieren comprobarlo, busquen una Biblia que sea anterior al año 1825 de los protestantes y verá que tiene 73 libros. O búsquenlo en la historia. Martín Lutero, el papá de los protestantes, no estaba de acuerdo con esos 7 libros, pero él había leído Apocalipsis 22:18. El que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y se ha borrado el libro de la vida. El que le quite o le ponga. Entonces Martín Lutero tuvo miedo, no los quitó. Lo dejó, después del Apocalipsis, dejó los otros 7 libros. Pero no los quitó. Ahora, ¿dónde está la ignorancia de los protestantes? La ignorancia de los protestantes es que no sabían que esos 46 libros del Antiguo Testamento ya los utilizó Cristo y lo utilizaron los apóstoles. Cuando Jesucristo vino al mundo, ya existían los 46 libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, que se llamaba el Canon de Alejandría. Fue la primera Biblia que existió, la primera colección de libros. Biblia significa pequeña biblioteca, colección de libros. Existía una colección de libros de 46 libros. Se llama el Canon de Alejandría. Eso antes de venir Cristo. Después los judíos que no creyeron en Cristo, hacia el año 90, hicieron otro canon que se llama el Canon de Palestina. Los protestantes que me están escuchando, ¿creen que es mentira? Búsquenlo, no lo busque en los teólogos católicos, búsquenlo en los teólogos protestantes, en los biblistas protestantes. Y se lo digo porque lo he buscado en los biblistas protestantes también, para poder confirmar lo que estoy diciendo. Y ellos dicen, el Canon de Palestina comenzó, o fue fundado por los judíos en el año 90. Ya Cristo había muerto. Cristo murió hace el año 33. Cuando Cristo murió todavía no existía el Canon de Palestina que tienen los protestantes. No existía. El Canon de protestantes en el año 90 después de Cristo. ¿Quiénes lo hicieron? Los judíos que no creyeron en Cristo. ¿Por qué los católicos usamos el Canon de Alejandría que existía antes de Cristo? Fácil. Porque Jesucristo lo utilizó. No sé si ustedes recuerdan a San Lucas 4, cuando dice que Jesús un día fue al templo, agarró el rollo de Isaías, y donde estaba escrito,
el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a darle la buena noticia a los pobres. ¿Qué canon contenía esos libros? El canon de Alejandría. Jesucristo no utilizó el canon de Palestina porque no existía. Agarró fue ese canon. Cuando Pablo utiliza 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir. ¿De qué escritura está hablando Pablo? Si Pablo escribió, póngale usted, hacia el año 60 para redondear, 50, 60. Y el canon de Alejandría fue en el año 90 después de Cristo. Entonces cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Al único canon, a las únicas escrituras que existían, el canon de Alejandría, que eran 46 libros. Ahora oyen, queridos hermanos, ¿quiénes le quitaron primero esos libros? Los judíos. ¿Y por qué le quitaron esos libros? Hoy le voy a mostrar bíblicamente por qué se lo quitaron. Porque resulta que ellos no aceptaban a Jesús como Mesías. Y ya estaba profetizado que Jesús era el Mesías. Y decía claramente que le iba a suceder con Jesús. Estaba escrito en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, que los protestantes no tienen porque se lo quitaron. ¿Y por qué se lo quitaron? Porque los judíos se lo quitaron. Y ellos dicen, nosotros no creemos en la Iglesia Católica, nosotros creemos en los judíos. Si los judíos le quitaron esos 7 libros, nosotros también se los quitamos. Lo que no saben por qué los judíos le quitaron esos libros. Porque en el libro de la sabiduría, por eso dice Biblia con sabiduría. Usted va a buscar el libro de la sabiduría en la Reina Valera. Aquí usted no la encuentra. Es un libro que le quitaron sabiduría. ¿Por qué le quitaron la sabiduría? ¿Por qué se quedaron sin sabiduría? Ningún protestante va a encontrar en su Biblia el libro de la sabiduría. Les voy a comprobar que ese libro de la sabiduría es inspirado por Dios. No porque yo lo diga. Si digo el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano, se lo voy a comprobar. Protestante que me sigue, agarre por primera vez una Biblia católica, busque el libro de la sabiduría y usted me va a decir si es inspirado por Dios o no. Como el libro de la sabiduría que se escribió más de 50 años antes de venir Cristo, se escribió antes de venir Cristo. ¿Cómo hizo el escritor sagrado para retratar con palabras a Jesucristo como Mesías y a los judíos que iban a matar a Jesucristo? Porque el libro de la sabiduría retrata a Cristo como Mesías y los judíos no aceptaron a Cristo como Mesías. Y porque el libro de sabiduría retrata que los judíos mataron a Cristo, entonces ellos sacan el libro de la sabiduría para que no reconozcan a Cristo como Mesías y no lo reconozcan a ellos como culpables de la muerte de Cristo. Escuche, Sabiduría 2:12 en adelante. De la Biblia versión Latinoamérica, que sí tiene el libro de sabiduría, y los otros que quitaron, primero los judíos, como dice el Padre, y después las Sociedades Bíblicas Unidas. Sabiduría capítulo 2, verso 12 y siguiente. Pongan la lupa para ver de quién está hablando sabiduría. Este libro fue escrito antes de venir Cristo, más de 50 años antes de venir Cristo. El retrato, una profecía. Si no es inspirado por Dios, entonces ¿quién inspiró este libro? Para que retrate también a Cristo. Ponga cuidado. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. ¿Quién reprendía a los judíos por violar la ley? Cristo. ¿Quién le hizo la guerra a Cristo? Los judíos. ¿Por qué? Porque les reprendía que no cumplían la ley. Sigan. Y nos recuerda cómo fuimos educados
y nos echa en cara nuestra conducta. Les echa en cara la conducta. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Se acuerda que le echaban en cara la conducta? Mateo 23, 14 en adelante. Siga. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. Pretende, dice, los judíos, pretende ser hijo, ¿cómo es? Conocer a Dios. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo de Dios. ¿Se acuerda cómo se burlaban de él? Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Se acuerda por qué lo mataron? Porque no solamente violaba el sábado, sino se llamaba hijo de Dios. ¿Se acuerda de Juan 5, 18 en adelante? Por eso lo mataron. Pretende, otra vez Luis. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas. Jesucristo contradiciendo a los judíos. Siga. Y su sola presencia nos cae pesada. Eso son los judíos. Por eso quitaron el libro de la sabiduría, porque ahí los estaba retratando a ellos. Siga. Lleva una vida distinta a la de todos. Ahí está el retrato de Cristo, una vida distinta a la de todos. Siga. Y es rara su conducta. Es rara su conducta, muy distinto a lo demás. Siga. Nos considera unos degenerados. Hay fariseos, escribas, fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, unos degenerados. Siga. Creería mancharse si actuara como nosotros. Por eso le recalca la hipocresía. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Habla de una felicidad para los justos al final. ¿Quién es el que viene a predicarnos eso? ¿Y quién es el que dice que Dios es su Padre? Jesús, mi Padre. Padre. Siempre se dirigió a Dios como Padre. El retrato hablado de Cristo. Siga. Veamos pues si lo que dice es verdad. Vamos a ver si lo que dice es verdad. Dale. Y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Si es verdad que es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. ¿de acuerdo? Si eres hijo de Dios, baja de ahí de esa cruz. Dios lo tiene que librar. Si es verdad que es hijo de Dios. Siga. Sometámoslo a humillaciones ¿Se y a acuerda? torturas. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Le dieron de bofetadas, le dieron latigazos. Y él, sometámoslo a humillaciones. Vamos a ver. Dale. Y a torturas. A tortura, lo torturaron. Veamos cómo las acepta. A ver si maldice, a ver si reniega de Dios. Y Jesús, callado. Y Pilato le dice, ¿y no me responde nada a mí? Siga. Probemos su paciencia. Probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame. Aquí está el retrato. Los judíos condenando a Cristo a una muerte infame. Cruz, donde morían los malditos. Donde mataban a los malditos. ¿Quiénes lo condenaron? Los judíos. ¿A quién? Al Mesías. Los judíos tenían que quitar el libro de la sabiduría. Porque ahí estaba la prueba que Jesús era hijo de Dios. Que era el Mesías. Y está la prueba que ellos lo sometieron a una muerte infame. Ellos lo condenaron a muerte. Entonces, ellos no iban a dejar ese libro de sabiduría para que le echaran la culpa a ellos, para que reconocieran que Jesús era el Mesías. Si dejan ese libro de sabiduría que fue escrito antes de venir Cristo, la gente iba, los judíos iban a convencerse que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque aquí estaba escrito. Y todo al pie de la letra, tal como está escrito ahí, se cumplió. ¿Cómo un protestante se atreve a decir que esto no es palabra de Dios? ¿Cómo? Siga. Condenémoslo a una muerte infame, pues, según él, alguien intervendrá
Así es como razonan, pero están equivocados. Los judíos están equivocados. Siga. Su maldad los enceguece. Su maldad los enceguece. ¿A quién quiere que libren? ¿A Barrabás, un asesino, un sinvergüenza? ¿O a Jesús? ¡Ah, Barrabás! Su maldad los enceguece. Siga. De tal manera que no conocen los secretos de Dios. No lo conocieron. Siga. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán una paga. No creen que las almas puras tendrán una paga. No creen eso. Siga. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, y para que fuera inmortal, la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. La muerte la experimenta, la verdadera muerte, la muerte eterna, los que siguen al diablo. Entonces aquí le doy un caramelito de por qué nosotros creemos que esos libros son inspirados por. Si no son inspirados por Dios, que me diga un protestante por qué está retratado aquí Cristo y por qué está retratado los judíos. Y esto muchos años antes de venir Cristo. Entonces, la Iglesia Católica agarra esos libros, los 46 libros, por varios motivos. Uno, porque retratan al Mesías. Dos, lo utilizó Cristo. Tres, lo utilizaron los apóstoles. Lo utilizó la iglesia primitiva. Entonces la Iglesia Católica dice, estos son libros inspirados por Dios. ¿Por qué no los judíos? Porque los judíos que mataron a Cristo, los enemigos de Cristo, como no creían en el Mesías, hicieron un canon nuevo en el año 90. Pero ojo, curioso, que hacia el año 90, cuando los judíos están cambiando el canon, ya no quieren el canon de Alejandría y están sacando el canon de Palestina. Algo curioso, en esa época está escribiendo San Juan el Apocalipsis. Y mire lo que dice San Juan en el Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Cuando exactamente por la misma época los judíos están cambiando el canon, le están quitando libros al canon de Alejandría para sacar su propio canon. Y San Juan en esa época, cuando se entera que están quitándole a la Biblia, al canon de Alejandría, conocido de entonces, le están quitando libros, escribió, oiga. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Porque había mucha gente escribiendo muchos libros que hoy los llamamos apócrifos, porque no son inspirados por Dios. Siga. Y si alguno quita algo, ahí está, porque estamos en el tiempo hacia el año 90, cuando los judíos le están quitando 7 libros al canon de Alejandría. Si alguno, otra vez. Y si alguno quita algo. Entonces tiene razón San Juan cuando escribe eso. Si alguien le quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Ahí está. Entonces, pero es que San Juan estaba refiriéndose era al libro del Apocalipsis. Ciertamente que sí, en primer lugar al libro del Apocalipsis. Pero cuando habla de estas escrituras o de este libro, también engloba todo lo que es las escrituras conocidas, lo que él estaba sufriendo en ese momento, cuando los judíos estaban quitándole 7 libros al canon de Alejandría. Entonces viene la Iglesia Católica en el año 382 y no le pone 7. Agarra el canon de Alejandría, no el de Palestina, porque eso lo hicieron los judíos, no creyeron en Cristo. Agarra los 46 del canon de Alejandría y le agregaron
27 libros, todo el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia ya no tendrá 46. De ahí en adelante va a tener 73 libros. ¿Hasta cuándo? Hasta que vienen los protestantes en el año 1825, Sociedad Bíblica Unida, y le vuelven a quitar, como los judíos, 7 libros a la Biblia. Si los protestantes dicen, es que la Iglesia Católica le puso 7, se le olvidaron que son 27. Muy bien, gracias por tu pregunta. Dale, Luis, hable un poquito de Luis, mientras yo me tomo agua. El capítulo 3 de Sabiduría continúa y hace eco, coincidiendo con aquello de Apocalipsis, y da unas advertencias también. En Sabiduría 3, desde el 9, dice: los que confiaron en Él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él. Pero los impíos que no menospreciaron al justo y renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. Sí. Capítulo 3, verso 11. Sí. Ay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. ¿Otra vez cómo? Sí. Ay de aquellos que rechazan la sabiduría. Oh, qué curioso, ¿no? Miren la Biblia protestante, le quitaron sabiduría. Y hay de aquellos que rechazan la sabiduría. Para ellos, toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. Toda obra estéril. Para ellos, para los que quitaron sabiduría. También son estúpidas sus mujeres. Ay, ay, ay. No se meta con las mujeres, Luis. Sabiduría 3, verso 12. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos perversos. Una maldición se cierne sobre su descendencia. En castellano, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. Para él y para toda su familia. Ese es el problema que están sufriendo los protestantes. Por eso ustedes verán que los protestantes andan, como dice allá, segunda de Timoteo 3:13, andan engañados y engañando. Segunda de Timoteo 3:13, andan engañados y andan engañando, porque esa maldición pesa sobre ellos. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor. Irán de mal en peor. Oigan. Engañando. Engañando. Y a la vez. Engañados. Andan engañando a la gente y a la vez están ellos engañados. Gracias por su pregunta. Como yo soy nuevo en esto de descubrir la verdad, ¿verdad? Acerque más el micrófono. Entonces yo iba a iglesia evangélica. No, en Santa Ana. Entonces me congregué varias veces ahí. No me enseñaron nada malo porque yo sentía que no me enseñaban nada malo, ¿verdad? Pero sí, yo siento que los comentarios de la misma gente, o a veces que se escuchaba como decían, es que los católicos le piden milagros a María y eso no tiene que ser así, o le piden milagros a los santos, y es lo que a veces se ve hasta en televisión, ¿va? Que dice que la Virgencita me haga el milagro, o esto y lo otro. Entonces todo eso lo tenía hasta que lo escuché a usted y empecé a ver que con Biblia en mano y con versículos y explicando totalmente cómo Eva, dice yo. Entonces mi esposa siempre la familia de ella es católica, ¿verdad? Ha sido católica y nos juntamos así, yo creyendo, no bien metido en la religión evangélica, pero sí era más devoto al evangélico. Entonces, y ellas siempre han sido católicos. Ella tampoco, no católica, devota así, pero sí sus padres y todos sí eran siempre la religión católica, ¿va? Entonces,
Y sí, habían bastantes conflictos y cosas ahí de que porque que esto, que no sé qué, que son malos, que aquellos no son malos, ¿va? Entonces, después que yo empecé a oír sus sermones, sus predicaciones, entonces dije yo, entonces, porque como yo escuchaba a la gente, ¿va? La gente siempre dice cosas y se agarran, entonces, y se pelean, entonces yo decía, ¿y por qué dicen que ustedes creen en María, entonces, a María creen que les gusta que ustedes se están agarrando con la demás gente, porque lo agarran de pleito, ¿va? Entonces, y ya no es como dialogarlo, ni platicarlo, ni discutirlo, sino que ya es un pleito que puede llegar hasta más por la gente. Entonces, vivíamos así, tomamos la decisión de mejor no involucrarnos en ninguna religión, ¿verdad? Hasta que lo empecé a escuchar yo entendí, dije yo, sí, al mismo Dios, porque allá me enseñaban al mismo Dios, ¿verdad? Sí que habían cosas como de los santos y de la Virgen y cosas así que no se ven en la iglesia evangélica, ¿va? Pero nunca me hablaron mal de ningún santo ni de la Virgen, ¿va? Y yo iba y escuchaba. Entonces, pero esos eran los conflictos con ella. Entonces, después empezamos a escuchar sus predicaciones y yo dije, es lo mismo. Entonces, dije yo, para que vos veas que digamos, a mí no es que siga, porque estoy empezando, como le digo, ¿va? Entonces, que esté así metido devoto en el catolicismo, ¿va? Porque empiezo, no sé qué es confirma, ni para qué sirve el bautismo, sí lo sabía porque de pequeño eran católicos mis papás, ¿va? Entonces me bautizaron de chiquito. Entonces, pero a mí me dicen que necesitas hacerte la confirma, porque si no, esto y lo otro, ¿va? Entonces, yo quisiera saber si es bueno así con presión que le estén diciendo a uno, o llevar las cosas despacio, o ya muy entendiendo poco a poco. Bien, ante todo quiero felicitarle por dar ese paso, por ir escudriñando las Escrituras. ¿Ahora comprenden por qué los pastores están bravos conmigo? Ahí está la prueba.